se define a Cuba en medio de la crisis a propósito del bloqueo de Estados Unidos, pero en la oposición chilena hay algunos que dicen, bueno, debiera enfocarse más el gobierno, por ejemplo, en apoyar a las víctimas del incendio en la zona centro-sur del país. ¿Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo o no? Hemos politizado demasiado el tema, se lo vamos a preguntar justamente al ex canciller Ignacio Walker. ¿Cómo le va, Ignacio? Muchas gracias por la entrevista y le pregunto inmediatamente si estamos generando una crisis a partir de una realidad interna nuestra nomás, que discutimos estas cosas, porque quizás Cuba necesita la ayuda. No sé, ¿cómo lo ve usted? Gracias por la entrevista. Hola, buenos días, Francesco. Mire, yo creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Eso es lo que está ocurriendo con una ayuda muy modesta, muy simbólica. Estamos hablando de $1 millón. Habría que preguntarse por qué tan baja la cifra. Frente a una catástrofe humanitaria que es real, le digo lo siguiente. En la semana pasada, el Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump, dirigido por Marco Rubio, donó $6 millones al pueblo cubano por ayuda humanitaria, lo que se suma a 3 millones que ya había donado. $9 millones el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Y Chile, $1 millón. Otros países, por supuesto, también están donando porque la crisis humanitaria es real. Eso, bueno, quiero entrar un poquito en lo que usted conoce también, por supuesto, de la política interna en Estados Unidos, pero antes, para cerrar el capítulo chileno, digamos, de esto. Porque finalmente esto nace de alguna manera como controversia a raíz de que se planteara que era el Partido Comunista el que presionaba al gobierno por esta ayuda. Yo no sé hasta dónde eso es realmente cierto, pero sí que duda cabe que Cuba ha sido tema en la política chilena a partir de declaraciones de algunos integrantes del Partido Comunista en las últimas semanas, como diciendo que lo de Cuba hay que valorarlo de otra forma, que no se le puede decir dictadura, que es una democracia popular, planteando una diferencia con lo que sería una democracia liberal, no sé. De alguna manera eso ha generado también la controversia acá, ¿o no? Bueno, el Partido Comunista de Chile ha apoyado incondicionalmente a la Revolución Cubana desde 1959 hasta el día de hoy. O sea, si hay un aliado natural, incondicional, ¿no?, de Cuba y del régimen cubano en América Latina, es el Partido Comunista de Chile, sin perjuicio de lo cual el PC en Chile tiene una historia de inserción democrática de 113 años que no se puede desconocer. Entonces, aquí hay una especie de obsesión con el Partido Comunista de Chile. Lo real es que hay una crisis humanitaria en Cuba. 2, la comunidad internacional reacciona, ¿no?, entre ellos Chile. Y sí, yo me atrevería a adelantar un juicio, ¿no?, en el sentido de que lo que está detrás de esta crisis humanitaria, de la pobreza y la extrema pobreza, de la indigencia que está viviendo el pueblo cubano, son 70 años de una dictadura oprobiosa, de un Estado totalitario de partido único, de un modelo completamente fracasado, que se parece más a Corea del Norte que a China y Vietnam, por ejemplo, que son regímenes comunistas que tienen economías abiertas de mercado con participación privada. Desde 1967, en Cuba están prohibidos los almacenes, el pequeño negocio, el emporio, porque es una forma de infiltrar la cultura burguesa. Entonces, ¿hay un bloqueo económico de Estados Unidos? Sí, por supuesto. Yo soy contrario a ese bloqueo. Esa ha sido la política exterior chilena de 35 años. Pero no nos equivoquemos. La causa más profunda de la crisis humanitaria y la crisis social que está viviendo Cuba es un régimen dictatorial decrépito. Lo dijo el presidente Boric hace 2 semanas, ¿no? Dijo, Cuba es una dictadura y Fidel Castro fue un dictador. Claro, bueno, yo tuve la oportunidad alguna vez de ir a Cuba y recuerdo muy bien una familia que me decía que llevaban 5 años intentando abrir una especie de café literario en el, digamos, garage de la casa, porque justamente que tenían varios libros y querían que los demás pudieran leer los libros, básicamente, pero tenían problemas porque si vendían café era parecido a lo que usted decía recién con respecto a lo de los almacenes. Y eso hace 10 años, probablemente ese café literario no existió nunca, digamos. Lo planteo también porque llama la atención que justamente hoy por hoy haya recrudecido la crisis desde el punto de vista, uno lo entiende, financiero, a raíz de lo que pasó con Venezuela, qué sé yo, pero diríamos que incluso no es solamente una crisis financiera a este punto, Ignacio Walker, es bastante más que eso. O sea, es un régimen que sabe que está llevando a su pueblo al límite, ¿no?
Piense usted, Francesco, que en los últimos 6 años, desde la pandemia, han salido 2,4 millones de cubanos y cubanas al exilio, cifra oficial del régimen, ¿eh? Primera vez que da una cifra sobre esta materia. Y anteriormente teníamos 2 o 3 millones de personas en el exilio desde la revolución. O sea, más de 5 millones de personas han tenido que abandonar Cuba en los últimos 60, 70 años, escapando de esta dictadura oprobiosa, buscando nuevas oportunidades. Bueno, Venezuela tiene 8 o 9 millones de personas en el exilio en los últimos 26 años, ¿no? Esa es la realidad de Cuba, de Venezuela y Nicaragua. 3 dictaduras de izquierda, ¿no?, que existen. Bueno, algunos niegan desde la izquierda que sean de izquierda, pero en fin, se autodefinen como de izquierda, lo que demuestra el fracaso de un modelo, ¿no?, de un estatismo completamente extendido, de un régimen represivo implacable, absolutamente brutal. Entonces, ¿cómo se sostiene el régimen cubano? Bueno, por la fuerza de las armas, por el apoyo militar, ¿no?, por la represión del pueblo. ¿Qué cree usted que va a ser lo que va a ocurrir ahora? Porque, por supuesto, inmediatamente uno se hace la pregunta de si estamos viviendo los últimos días del régimen, pero quienes saben más de la materia, hasta donde entiendo yo, dígame usted, siempre han planteado que es un régimen que sabe sobrevivir, que es durísimo, digamos, que van a hacer lo imposible por seguir allí, que no va a haber una negociación del final del régimen con Estados Unidos, ni mucho menos, sino al contrario, que lo que va a haber va a ser una nueva forma de coexistir, no sé. ¿Cuál es su hipótesis aquí? Bueno, es una mezcla de sobrevivencia y resiliencia, porque fíjese usted que el régimen cubano ha sabido sortear todos los obstáculos, ¿no? Desde la invasión de Bahía Cochino, el año 60-61, ¿no?, justo encima de la revolución, que fue un fracaso, que fue aprobado por el presidente Kennedy, estaba aprobado desde el presidente Eisenhower. Después vino la crisis de los misiles, el año 62. Imagínense, en que el mundo estuvo a puertas de una confrontación nuclear. Ahora, cuando la Unión Soviética retira los misiles después de la crisis del 62, Estados Unidos se compromete a no intervenir militarmente en Cuba. Ese es un compromiso hasta el día de hoy. O sea, esta operación militar que vimos respecto de Maduro, como se llama ahora la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su mujer, que están presos hoy día en Nueva York, algunos hablan derechamente de secuestro. Bueno, pero después sobrevivió la crisis del 89, la caída del muro de Berlín. Cuba, desde el año 61, cuando se define como marxista-leninista, adhiere a la órbita soviética, ¿no? Y viene todo el tema de la guerra, la guerrilla en América Latina, en África, pero sobrevivió a la caída del muro, ¿no?, a sus mecenas, a quienes lo proveían de los recursos básicos. ¿Por qué? Porque vino Venezuela con Hugo Chávez y le facilitó el acceso al petróleo, ¿no?, a cambio de médicos, profesores, etc. Entonces, la verdad es que es un régimen político de sobrevivientes. Yo recomiendo la novela reciente de Leonardo Padura, Morir en la arena, a los que quieren, ahora que estamos en verano, algunos en vacaciones, leer sobre la Cuba de los últimos 40 años, Morir en la arena, de Leonardo Padura. No, a Leonardo Padura hay que leerlo, yo diría, en toda su literatura. Es tremendo el autor cubano, exactamente. Oiga, le quería preguntar por Bachelet. Quiero saber si usted plantea o no que esta ayuda humanitaria, esto que está haciendo el gobierno con Cuba, es también pensando en esa candidatura y derechamente si esto le sirve o no. No sé cómo lo ve usted. Mire, creo que no tiene absolutamente nada que ver, porque la verdad es que sería al revés, ¿no? Dar esta ayuda, uno podría tender a pensar, ¿afecta a la candidatura de Michelle Bachelet? Bueno, la pregunta, Francesco, es una sola, ¿no? La eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas ¿sirve a los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena? ¿Sí o no? Si es no, bueno, no puede prosperar esa candidatura. Si es sí, como yo estoy convencido, evidentemente que Chile debiera tomarse en serio. Mire, yo soy oposición a este gobierno del presidente Boric, lo he sido desde el día número 1, y también voy a hacer oposición al gobierno entrante del presidente Kast. Pero en materia de política exterior, aquí no hay gobierno-oposición, hay una política de Estado. Entonces yo
creo que en esta política de trinchera de todos los días, de que los dimes y diretes, a que estamos acostumbrados y mal acostumbrados, hay que tratar de elevar la mirada. El presidente entrante, José Antonio Kast, va a tener un desafío importante, no es fácil, tiene un dilema, apoyar o no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. Entonces, Chile, que se ha integrado al mundo en los últimos 35 años, en lo político, en lo económico, que tiene un cierto prestigio, lo que se llama el soft power, un poder blando, pero que no es tan blando. Es el ser respetado, el ser un país respetable, que adhiere al Estado de Derecho, al derecho internacional, al multilateralismo. Ella ha sido 2 veces presidenta, ha sido directora de ONU Mujer, ha sido alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. O sea, realmente tiene el apoyo de Brasil y México. Imagínense, hoy día, y desde hace 2 semanas, 3 semanas, es una candidatura más bien de América Latina. Oiga, con todo Ignacio, respeto por Rebeca Greenspan. Sí. ¿Puede ganar o no? Mire, puede ganar, teóricamente puede ganar. Hay 2 grandes incógnitas. Uno, ¿qué va a hacer José Antonio Kast? Porque si él como presidente entrante y jefe de Estado no la apoya, bueno, lo más probable es pensar que hasta ahí llegó la candidatura. Esto se requiere, mire, esto vota el Consejo de Seguridad, son 16 miembros, se requieren 9 votos, pero está el poder de veto, ¿no es cierto?, de los 5 grandes, entre ellos Estados Unidos. Sí. Entonces la segunda gran duda es si Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, ¿no es cierto?, que tiene este archienemistad con los gobiernos de izquierda, va a vetar o no va a vetar a Michelle Bachelet. China, que no ha dado su apoyo formal, pero hizo una declaración hace un par de meses, la Cancillería china, muy interesante, haciendo un gran reconocimiento al rol internacional de Michelle Bachelet. Entonces, ella tiene 2 obstáculos. Kast, que si lo sabe sortear entre Chile en buena lid, y Trump, ¿no es cierto?, que es uno de los 5 países que tiene poder de veto. Claro que sí. Bueno, Ignacio Walker, muchas gracias por la entrevista. Muy buen día y buena semana. Que le vaya muy bien. Encantado. Que estés muy bien. Buenos días. Un placer. Bueno, ahí conversábamos con el ex canciller Ignacio Walker, que por lo demás era presidente de la democracia cristiana cuando salió elegida Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Así que se conocen, han tenido que negociar mucho. 10:50.